Jueces, capítulo 4, versículo 9. Y dice de la siguiente manera, Jueces 4, 9. Y dice la palabra de Dios, dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Está hablando aquí de una mujer valiente, una mujer que tuvo ahora sí ese poder de Dios para ayudar a un pueblo. Dice que el propósito es comprender que Dios ha llamado a las mujeres como sus hijas. Les ha llenado de su Espíritu Santo y les brinda dones para la edificación de su pueblo. Aquí vemos que el propósito de Dios es, dice, que Él nos llama a mujeres. Tiene un propósito para nosotros como hijas de Él y nos llena del Espíritu Santo para que podamos edificar un pueblo, una iglesia, a alguna hermana, algún hermano. Y dice esta reflexión, aquí donde vamos a ir viendo, que el empoderamiento se define como la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. O sea que el empoderamiento es un poder que Dios otorga a una mujer a la que esté dispuesta a ayudar, pues ahora sí, a obedecer lo que Dios le puede ordenar en un momento determinado. Por eso es empoderamiento, o sea, es un poder que viene de lo alto, que en determinado momento le va a usar a usted como hermana, a mí, para defender una causa en beneficio de la edificación del pueblo de Dios. Dice aquí en el versículo que leímos, dice, y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprenderás, porque en mano de mujer venderá a Jehová a Sísara. O sea, está hablando aquí expresamente de Débora. Sabemos que Débora era una profetisa, Dios la usó en gran manera, y a Débora se le consideró la madre de Israel. Dice que Débora fue muy valiente, se llenó de ese valor, de coraje, y por eso dice que se puso al frente de Israel, claro, ¿verdad? Con la voluntad de Dios. El pueblo de Israel estaba siendo maltratado por un rey cananeo que se llamaba Sísara. Ellos, dice, el pueblo de Israel se había salido de la voluntad de Dios, habían fallado, habían pecado. Por lo tanto, llevaban 20 años sufriendo los ataques crueles y violentos de este rey que los tenía sometidos. Dice la Biblia que ellos suplicaron a Dios, clamaron que les ayudara, que les salvara. Y en ese tiempo el pueblo de Israel estaba gobernado por esa profetisa llamada Débora. Mujer dice que pues ahora sí que ella recibía mensajes de Dios y que esos mensajes de Dios los comunicaba a los demás. En la historia de esta mujer dice que ella siempre estaba buscando la presencia de Dios en oración. Por eso Dios la empoderó, le dio ese poder de lo alto para que defendiera a ese pueblo. La historia de esta mujer dice que ella solía sentarse bajo una palmera y ahí pues ahora sí los del pueblo de Israel venían a consultarla para que solucionar los problemas, porque el pueblo bien sabía que ella tenía de parte de Dios la solución y les orientaba. Entonces esta mujer, vemos aquí cómo, verdad, Dios le usó en gran manera, le dio ese poder fuerte, ese poder que solamente era para, pues ahora sí, para ayudar a un pueblo. Era una mujer muy valiente, ¿sí? Dice que en cierta ocasión mandó llamar a un varón, mandó llamar y a decirle a ese varón llamado Barak para darle un mensaje que le había dicho Dios
y que tenía que hacérselo llegar a este varón. Y no solamente era un mensaje, era una orden para que Barak reuniera un ejército y fuera a pelear contra el rey de Císara, con la seguridad, dice, que Dios le iba a dar la victoria a ese rey. Fíjese, yo admiro la valentía de esa mujer, como cuando ella recibe una orden de Dios, como cuando ella recibe este mensaje de Dios para decírselo a este varón, no era cualquier cosa lo que le iba a decir, que este varón se levantara, que luchara por el pueblo. Ellos habían clamado y la respuesta de Dios ya estaba aquí para el pueblo. Solamente que tenían que hacer algo, tenían que pelear contra este rey. ¿Para qué? Para ganar la victoria. Y ella se armó de valor y fue, lo mandó llamar y le dio este mensaje. A lo mejor a ti, a mí, muchas veces nos ha dicho Dios, llévale este mensaje a la hermana, llévate esta palabra, y no tenemos ese valor. No es que se va a enojar la hermana, es que a lo mejor no me va a recibir esta palabra. Pero aquí Débora tenía ese empoderamiento que mandó llamar a Barak. Cuando Barak recibe el mensaje, dice que se sorprende mucho y le responde, dice, yo no voy solo, fíjese, trabajo que le está mandando Dios a hacer este varón, que pudiéramos decir es de varones, ¿no? Mas, sin embargo, le respondió, dice, solo no iré. Si tú me acompañas, yo iré, de otra manera no voy, le dijo a Débora. ¿Y qué dijo Débora? Está bien, te acompañaré, pero quiero que sepas, dice, que no serás tú quien mate a Císara. Dios lo hará y le dará ese honor a una mujer. Y ya lo vimos en Jueces 8, que acabamos esta lectura, ¿verdad? Cuando le dice, en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, dice, fue con Barak. Aquí vemos, ¿verdad? Esa gran fortaleza de Débora que Dios le da para cumplir esta orden, para cumplir esta, pues ahora sí, esta batalla que se van a enfrentar. No era fácil enfrentarse a un rey que tenía poder, que los estaba oprimiendo. Así no es fácil a veces, hermanas, enfrentarse a una orden que Dios nos da, porque a veces a lo mejor te da una orden para ir con el pastor, o a veces te da una orden para ir con un hermano muy conocedor de la palabra, o alguien que tiene más, vamos a decir, más conocimiento espiritual que nosotros, y tenemos ese miedo. Pero hoy nos dicen esta tarde que debemos de tomar, empoderarnos de esa palabra, y Dios va a respaldar. Como dice aquí el versículo 9 de Jueces, dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak y fue al lugar de la batalla, dice. Barak, dice, no la invitó ahora sí a que fuera a pasear, la está invitando a la guerra, dice, a pelear, a luchar. Mas, sin embargo, ella no se intimidó y aceptó el reto. No sé si tú hayas aceptado el reto cuando Dios te haya dado una palabra, cuando Dios te haya dado el sentir de visitar a un enfermo, de visitar a alguien, ¿verdad? Que a lo mejor tiene problemas, o alguien que se ha alejado de la iglesia, o alguien que anda mal, y que tú con ese empoderamiento vayas y le des la palabra y le digas, arrepiéntese, vuélvase al Señor, y que se pueda ganar una victoria en el hermano, en la hermana, en donde te esté llevando Dios a dar esa palabra. Dice que Débora aceptó el reto y se alistó y salió a pelear. No iba a pelear por una persona, iba a pelear por un pueblo. Cuando llegó ese día de enfrentar la batalla, dice, ella le dijo a Barak, en marcha, que hoy Dios te dará la victoria sobre Císara, y Dios mismo va al frente del ejército. Vemos aquí, ¿verdad?, que cuando Dios nos da una orden, que cuando Dios nos empodera, no vamos a ir solos. Dios va con nosotros, porque Dios va a respaldar esa palabra, porque Dios va a respaldar lo que Él nos está ordenando hacer. No era palabra de Débora, no era cuestión de Débora, era cuestión de Dios que iba a enfrentar esta batalla, como lo dice
aquí en Jueces 4:14, ¿verdad? Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. O sea, ya le está dando la orden que se levante, que se arme con el ejército. ¿Por qué? Porque en ese día Dios le va a entregar a ese ejército contrario. Van a derrumbar a un rey poderoso. No sé qué es lo que Dios te esté diciendo que vayas a derrumbar en la vida de alguien, en la vida de algún familiar, en la vida de alguien que verdaderamente Dios te use, ¿verdad? Para que este empoderamiento que te dé, como se lo dio a Débora, la palabra de Dios tenga éxito. Y vemos que ganó. Débora dice, cuando ya ganaron la victoria, nos sigue diciendo ahí en Jueces, en el versículo 5 de Jueces 5, versículo 7, dice, Débora y Barak, después de la batalla, cantaron un canto de victoria. Y ella dice, estuvo allí en Israel, vio que el pueblo necesitaba un gobernante. Fíjense, me admira el valor y la fortaleza de esta mujer. Vio la necesidad del pueblo. Quizás ella vio que no había varones, o yo no sé qué vio, y dice que ella se propuso ser el gobierno de un pueblo. Nosotros sabemos que a veces es difícil, ¿verdad?, que una mujer se levante con fuerza en una iglesia, en algún lugar, porque están de por medio los varones, está de por medio quizás muchas situaciones, pero cuando Dios te empodera, cuando Dios te da ahora sí de esta fortaleza como le dio a Débora, tenemos que hacerlo, hermanas, tenemos que tomar de ese poder que Dios manda, porque no es poder humano, es poder de Dios. Como dice aquí, ¿verdad? El propósito que debemos de, ahora sí dice, de que ser llenas del Espíritu Santo y brindar esos dones, porque esta mujer tenía ese don de valor que Dios le dio, de ser ese líder. Fíjense, nada más como para que le dijera a Barak, si tú vas conmigo voy, y si no, no voy. Quiere decir que ese trabajo era de hombre. Mas, sin embargo, la condición de Débora, y yo me imagino que su fuerza, su fortaleza en Dios, porque dice que ella siempre está bajo la presencia de Dios. Entonces Dios le decía, Dios le daba el consejo para los demás. Dice, ¿qué pasaba con Barak? El hombre no tenía la confianza suficiente. Quizás decía, si voy solo voy a perder esa batalla. Quizás así algunos hermanos no tengo, ¿verdad? La fuerza suficiente que te diga otro hermano, acompáñeme, hermana. Y si Dios te empodera, hagámoslo, hermana. Débora fue utilizada, dice, en gran manera por Dios. ¿Para qué? Para que ganara esa batalla, y no solamente la batalla, hermana, sino que ella dice, pidió, vamos a decir así, ella dijo, yo me hago cargo de este pueblo, se propuso para gobernarlo. No sé, Dios, cómo te esté usando a ti, qué don te está ahora sí ministrando, qué don está poniendo dentro de tu corazón para que tú seas esa mujer valiente, esa mujer como Débora. Dice aquí la lectura, dice, Débora es una mujer empoderada, contó con la bendición de Dios, pero dice, lamentablemente en ocasiones se nos olvida que este tipo de mujeres Dios las ha puesto en la Biblia para darnos esa fortaleza, para decirnos que las mujeres sí podemos en medio de una situación que pudiera derrumbarse, y que nosotros, Dios nos da esa fuerza para poder hacerlo. No temamos, dice, que no nos imaginemos a una mujer minimizada, callada, esperando que le den órdenes. No, dice, si Dios nos ha dado talento, Dios nos ha dado don, que nosotros lo podamos ejercer. Hay pastoras, hay mujeres que cuando les dicen y oran y hacen grandes cosas por medio del don que Dios les ha dado, ¿verdad? Dice, el Señor ha permitido que estas historias que están en la Biblia nos animen. ¿Para qué? Para que crezca el pueblo de Dios, para que se edifique la iglesia,
Aquí habla, ¿verdad? La hermana que escribió este tema, que en su iglesia hay muchas mujeres pasivas, hay muchas mujeres que nada más están esperando, dice que pues ahora sí otros viendo que otros están trabajando y ellas solamente, dice, están al cuidado y valoran más la vida de los hombres que de las mujeres. Y nosotros tenemos que valorar la vida de las mujeres que son capaces de tener ese empoderamiento como lo tuvo Débora, ¿verdad? Dice que se olvidan que Gálatas dicen la palabra que para Dios ya no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. Para Cristo todos valemos igual. Miren qué hermoso tema, hermanas, nos manda Dios con este ejemplo tan maravilloso de Débora. Seguimos, hermana. Y tenemos el caso de Ana. Dice que otra mujer que se empoderó y fue una madre, dice, la madre del profeta Samuel. Pero fíjese cómo ella se empoderó en eso que le dijo a Dios: si tú me das un hijo, ¿qué cosa voy a hacer con el hijo? Yo lo voy a disponer, lo voy a ofrecer a ti. Y no, ella no dijo, dame un hijo para gozarlo, para disfrutarlo. Ella dijo, si tú me concedes el privilegio de tener un hijo, yo lo pongo como una ofrenda al servicio. Y lo entregó a Dios. Fíjense qué empoderamiento, qué poder la movió esta mujer. Ahora sí, a tener la oportunidad de tener ese hijo en sus brazos, y cuando ella ya lo logra destetar, lo entrega al servicio de Dios. Y fue un gran hombre de Dios, Samuel, conocemos la historia. Y tenemos el ejemplo de Rahab. Dice que a pesar de Rahab, conocemos la situación de Rahab. Era una mujer, ¿verdad?, prostituta. Era una mujer que no conocía del amor de Dios, se puede decir ahí. No era del pueblo de Dios, su oficio era la prostitución. Mas, sin embargo, dice, Dios le dio un empoderamiento porque ella tenía fe en ese Dios de aquellos varones que ella había, ¿qué cosa? Que había protegido, que los había guardado, aunque ellos eran enemigos, fíjese bien, mas sin embargo dice que impidió, ¿para qué? Para que esos hombres murieran, los guardó, los ayudó, y ese poder y esa fuerza de esta mujer Rahab, dice, Dios le recompensó. ¿Y qué pasó? La salvó a ella y a su familia. Ese valor tan grande de esta mujer, y no conocía de Dios, y esa otra cosa admirable, no conocía a Dios, había oído de ese Dios, pero tuvo fe en ese Dios de esos varones, de esos espías, y logró hacer este trabajo. ¿Y cuál fue el resultado de este trabajo que tuvo Rahab? Pues la ganancia, la salvación de su vida, la transformación que Dios le dio de una vida de donde no tenía esperanza, donde no tenía nada, ¿verdad? A una vida llena de esperanza, y no solamente a ella, sino a su familia. Y vemos a esta mujer con ese empoderamiento, con esa fuerza de Dios, porque fue Dios, aunque no lo conocía, el que le dio el valor para esconderlos, para proteger a esos hombres y para sacarlos hasta llegar al final. ¿Para qué? Para que ella pudiera recibir esta gracia de Dios. ¿Y qué decir de la madre de Moisés, de Jocabet? Mujer, dice, que peleó por la vida de su hijo. Conocemos la historia, cómo Dios la usó, le empoderó, le dio ese talento para proteger a su hijo, criarlo, educar a Moisés. ¿Para qué? Para que fuera ese gran líder del pueblo de Dios, del pueblo que sacó de mano de Faraón. Fíjese cómo influye una mujer cuando recibe ese poder de Dios y se deja llevar por el poder y la misericordia de Dios para bendecir a otro, para bendecir a su hijo, a la iglesia, a los hermanos, a los que no conocen ahora sí la palabra de Dios. Dios las usa, estas mujeres, para sacar del lago cenagoso a las personas que nos pone alrededor. Y tenemos que ser mujeres valientes, mujeres de fortaleza, mujeres de fe, pero sobre todo obedientes. Y habla también de Ruth. Dice que Ruth era una mujer que lo que ella la fue la lealtad y la obediencia, y ni siquiera también conocía el pueblo de Dios, sino que lo conoció a través de su suegra Noemí.
pero vemos, ¿verdad? Con esa pasión y ese amor, ¿sí? Que Dios le dio esa fortaleza para que pudiera seguir a ese Dios y luchó. Sabemos la historia de Ruth y Dios le recompensó con un esposo. De ahí vino el linaje del Mesías y le dio qué cosa, el reconocimiento, la prosperó económicamente, la honró de aquella calamidad que había tenido cuando muere su esposo y que ella ya no tenía esperanza, que quería regresarse con los suyos, pero más sin embargo la lealtad y la obediencia a la suegra le dio ese empoderamiento y Dios la recompensó. ¿Y qué decir de la mujer samaritana cuando Jesús le abrió los ojos y le mostró las maravillas? Y a través de eso, cuando Jesús le habla y le declara el pecado y le dice todo lo que ella era, ella tomó ese poder, se llenó de Dios y dice que salió corriendo, anunciando que había llegado el Mesías, que el Mesías verdaderamente, el que estaban esperando, estaba con ellos. Y sabemos la historia de cómo a esa mujer rechazada, a esa mujer que era despreciada, ahora por los hechos, por todo lo que ella traía, cuánta persona, cuántos se convirtieron, cuántas personas recibieron la bendición de Dios por medio del testimonio que ahora esta mujer samaritana les traía, ¿verdad? Entonces vemos, hermanas, cómo Dios a ti y a mí nos puede usar para grandes cosas, para levantar a un hermano, para levantar una iglesia, para levantar alrededor los que están de nosotros, que quizás no lo hemos hecho, hermanas. Por eso en esta tarde Dios te dice que te levantes, que es esa mujer guerrera, y dice las reflexiones, ¿qué le impide a usted, hermana, trabajar en la obra de Dios? Quizás no podamos contestar las preguntas porque a lo mejor el tiempo ya está muy reducido, pero ¿qué le impide, hermana, para trabajar en la obra de Dios? Luego la otra pregunta dice, ¿se ha sentido usted marginada por ser mujer? Nos hemos sentido marginados, donde no podamos con libertad ejercer los dones que Dios nos ha dado. Solamente usted y yo lo sabe, hermana. Pero en esta tarde Dios nos dice que no nos sintamos marginadas, que no nos sintamos menos. Si Dios te da la fuerza, Dios te da la fortaleza y Dios te empodera, vayamos a hacer lo que Dios nos manda, hermanas. Dice desde su trinchera, ¿qué es lo que está haciendo? Anímese, dice, anímese y anime a otras mujeres a experimentar el poder de Dios que Dios nos puede dar para nuestras vidas. Ser mujeres no es una desgracia, al contrario, es una bendición. Si bien a lo largo de la historia hemos sido limitadas, pero Jesús ha venido a cambiar nuestras vidas. Su Espíritu Santo nos llena de poder y nos da la oportunidad de trabajar en su obra y ser de bendición para otras. Aunque parezca que las cosas no marchan bien, no nos desanimemos, hermanas, que en el corazón de Dios ocupamos un lugar muy especial, hermanas. Y Dios nos invita a que sigamos esas mujeres valientes, como lo fue Débora, como lo fue Jocabed, como lo fue Ana, como lo fue Rahab, como lo puedes ser tú y como lo puede ser yo, porque ya estas mujeres ya no están, ya duermen con el Señor. Ahora es Agripina, ahora es Rosalba, ahora es la hermana Naya, la hermana Conchita, la hermana Mello, que recibamos ese empoderamiento de Dios y hagamos su obra y vayamos a rescatar, como lo hizo Débora, fue al rescate de su pueblo, a ganar la victoria, ¿verdad? Y Dios le dio la victoria. No sé, hermanas, si tienen alguna participación en esta hermosa tarde, y si no, la hermana Agripina Galeana nos hace la oración. Amén. Padre eterno y soberano Dios, te damos muchas gracias por este hermoso tema, Señor, que no solamente le has dado ese empoderamiento al varón, sino también a las mujeres, así como usaste a Débora, Señor, que se levanten en esta situación tan difícil. Muchas Déboras, úsanos, Señor, porque sabemos que nos has dado esos dones maravillosos para ponerlos a tu servicio. Y así como tú nos amas, Señor, y no quieres que nadie se pierda,
así como tuviste misericordia de cada una de nosotros. También, Señor, que seamos un instrumento en tus santas manos, que nos des, Señor, este poder a través de tu Santo Espíritu para seguir, Señor, adelante en esta tu obra. Muchas gracias porque en esta tarde has usado a mi hermana Clara para transportar este alimento espiritual. Bendice a las hermanas que se conectaron y a las que no pudieron hacerlo. Te suplicamos, Dios, que a todas estas mujeres que escriben estos artículos, Padre, también les has dado ese don de poder transmitirnos tu palabra a través de estos artículos, Señor, que vienen en las revistas. Muchas gracias, Padre, por el Departamento de Literatura. En ti confiamos, Señor, y en ti esperamos, rogándote, Padre Celestial, que tenga misericordia de los enfermos, de aquellas familias que han perdido algún ser querido, Señor, y que todavía esa herida queda ahí latente, Padre, pero tú manda ese bálsamo sanador. Y te suplicamos por todos los enfermos y por todos los que se dedican a trabajar en el sector salud, Padre, para que tú los sigas usando. En ti confiamos, en ti esperamos, rogándote que pronto pase esta situación para que podamos reunirnos nuevamente, Señor, porque ciertamente tú has dado el avance tecnológico, pero no es lo mismo, Señor. Y si no podemos hacer tu obra evangelística yendo personalmente a visitar a tus hijos, Señor, podemos compartir un link, podemos compartir, Señor, las predicaciones, podemos usar estos medios, Señor, para que más personas te conozcan, porque es un Dios fuerte, grande y poderoso. En ti confiamos, en ti esperamos, Señor, pidiéndote perdón por nuestras faltas. Quítanos toda pereza, todo desánimo, porque muchas veces decimos no puedo, pero tu palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con esa fortaleza que le diste a Débora y a esas grandes mujeres de la Biblia, nosotros queremos seguir adelante, Padre. En ti confiamos, en ti esperamos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.